Ser Podcast. Hola, soy Esther Sánchez. Soy David Botello y este es el podcast de La Historia en Ruta. Caminante de la historia. El siglo de oro marcó una época, la de los Austrias, el Imperio Español, la conquista de América, el Renacimiento, la Reforma Protestante, las guerras de religión, el Concilio de Trento, la Contrarreforma, el Barroco y la decadencia del Imperio. Vaya forma de empezar un programa. Fue un siglo que duró casi 200 años desde la publicación de la Gramática de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón de la Barca allá por 1681. 200 añitos casi de siglo de oro. Una época de esplendor político, cultural, intelectual, artístico y literario. Escultores como Berruguete, arquitectos como Juan de Herrera, músicos como Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero o Juan de la Encina, los filósofos y humanistas de la Escuela de Salamanca y sobre todo Velázquez, Murillo, El Greco, Alonso Cano, Garcilaso, Santa Teresa, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca y por encima de todos ellos, Cervantes. España era la superpotencia política y cultural del momento y desde que Felipe II instaló aquí la corte, casi todo pasó en Madrid. El Madrid de las grandes plazas públicas, las fiestas y los palacios. El Madrid decadente de las crisis interminables, de la miseria y de las bancarrotas. El Madrid improvisado y caótico de las calles sucias, las casas apiñadas, el agua va. Una ciudad que creció sin ton ni son y se llenó de nobles, de criados, de hombres de negocios, de lenguas viperinas, mendigos, embajadores, celestinas, soldados, bravucones, acechonas, buscavidas, artistas, funcionarios, bufones, incautos y demás. Esto se llenó que lo petamos. Hoy se sube a la historia con nosotros el Mago More, uno de los personajes más brillantes de la farándula, mago, actor, cómico, empresario, escritor, guionista, amante de la historia. Vamos, es que no se puede pedir más. Parar. Hola. More, ¿qué tal? Hola, More. Estoy encantado porque el siglo de oro es... Vamos, los siglos de oro es un temazo, o sea que estoy aquí encantado con vosotros. Temazo, pues temazo. Bien. Bueno, pues este es el plan, una ruta por el Madrid del siglo de oro, el periodo de mayor esplendor de la cultura española. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. Empezamos la ruta frente al monumento de Cervantes en la Plaza de España. Es uno de los selfies más típicos de Madrid. Se levantó en tiempos de Alfonso XIII para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Cervantes, la figura más relevante del siglo de oro. Preside el conjunto ahí tan engolado, tan universal y tan sentadito, con un Quijote en la derecha y escondida bajo la capa la mano izquierda, la manquitranca, la que se le quedó arruinadita para toda la vida. ¿Y cuánta gente confunde el Quijote con Cervantes? Efectivamente. Parece lo mismo. Parece lo mismo, pero no lo es. Hombre. Bueno, aunque veamos que tiene cara de no haber roto un plato en su vida, Miguelito era de armas tomar, literalmente. Antes de escribir el Quijote tuvo una vida digna de película de acción. Se batió en duelo, lo desterraron, se alistó en los tercios de Nápoles, luchó en la batalla de Lepanto, lo secuestraron unos piratas berberiscos, estuvo en Argel cautivo de los moros, trató de fugarse 4 veces y las 4 le pillaron y lo rescataron los frailes trinitarios. O sea, que es una serie de Netflix. Es una serie de Netflix. Totalmente. Yo no sé a qué esperamos para hacerla. Hombre. Bueno, por eso, por lo de los frailes trinitarios, debajo de su escultura hay una cruz que a veces pasa desapercibida, es la cruz de los trinitarios. Una de las cosas más sorprendentes de su regreso a España es que encima el tío acabó trabajando como agente secreto al servicio de Felipe II. Pero bueno, al final decidió colgar la espada y dedicarse a las letras, que es por lo que de verdad le queremos, Cervantes. Madre. Bueno, pues frente a ese Cervantes nos encontramos con Don Quijote y con Sancho Panza, montados ahí en Rocinante y en su Rucio. En Rucio, que es el nombre Rucio. que parece ser que tenía el burro. El burrito, sí, Qué bonito Rocinante y Rucio, qué literativo todo, ¿eh? Es todo... Tanta R. Total, bueno, pues están esculpidos en bronce negro y destacan tanto sobre el blanco del resto del conjunto que llega a eclipsar al propio Cervantes. Pues sí. Por eso mucha gente cree que el monumento es un homenaje al Quijote. Pero no. Pero no, exactamente. No. Al lado de Don Quijote, la escultura de Dulcinea del Toboso, ese amor idealizado de nuestro caballero. Y al lado de Sancho Panza, Aldonza Lorenzo.
un personaje como más real. Una campesina que Sancho definía como... Es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y tiene la mejor mano para salar cerdos de La Mancha. A ver, que un pibón no parecía, pero era su amor. Ah, claro, oye, en fin. Así podemos ver el conflicto entre la visión ideal y la realidad, que es una de las claves del Quijote y lo que según los expertos lo convierte en la primera novela moderna. Claro, es que fíjate que Dulcinea es Aldonza Lorenzo y Aldonza Lorenzo es Dulcinea del Toboso, y sin embargo, ahí están las dos representadas en esa escultura maravillosa. Claro. Me caso con una campesina y la idealizo, básicamente, ¿no? Claro. Bueno, y en lo alto del monumento hay una bola del mundo rodeada por 5 mujeres que están leyendo el Quijote, que representan a los 5 continentes. Europa, bueno, España lleva un casco de los tercios. Digo España-Europa indistintamente porque al final, en aquella época, España era Europa y era el mundo prácticamente, lo dominamos. Claro que sí. Y le muestra a América el Quijote, lo que viene a decir que España llevó el español hasta el Nuevo Mundo. Y en la parte trasera hay una mujer que también está leyendo, que hay mucha gente que dice que representa la lengua española. Y hay quien ha querido ver a Isabel de Portugal, la señora de Carlos I. Es verdad que si os fijáis en el cuadro que hay en el Museo del Prado, se parecen mucho, están en la misma posición y todo, sí, Claro, es curioso. es Pero que ¿qué al final... pinta aquí? ¿Qué pinta aquí Isabel de Portugal? Esa es la pregunta. Bueno, inspiraciones. Inspiraciones. Debajo de ella hay una fuente que vierte sus aguas sobre los 20 escudos de los países de habla hispana, que sabéis que están un poquito ya desgastados, ¿no? Está ya un poco fundiditos. Claro, porque al final la piedra se desgasta. Y esa fuente es para celebrar la difusión del idioma español en todo el mundo. Claro, como si fuese un río. Claro, para difundirlo, para que El lenguaje se fluya. vierte sobre todo el mundo. Y fluye. To look in your eye. I've got a right to sing the blues. I've got a right to feel low down. I've got a right to hang around, down around the river. A certain man in this old town keeps dragging my poor heart around. All I see. Si cruzamos la Plaza de España en la dirección en la que mira Cervantes, nos encontramos con un edificio que parece un castillo, pero no, es la parroquia de Santa Teresa y San José, actual residencia de los carmelitas descalzos. El arquitecto que levantó el templo se inspiró en la obra Las Moradas de Santa Teresa, una mujer muy mística, muy siglo de oro. En Las Moradas, Teresa compara el alma con un castillo de diamante, y por eso el arquitecto que hizo este castillo o este templo, que no es de diamantes, pues hizo el castillo de piedra. Santa Teresa, que una es de Ávila y la siente como muy propia. Y yo Bueno, también. que tú también, ¿no? Claro, que aquí somos estamos- abulenses. Que nadie se meta con nuestra Santa Teresa. Por favor, por favor. La Era santa. Era una ¿no? mujer de armas tomar. Sí, Exactamente. sí, esta sí que era de armas tomar también. Esta también tiene otra serie de Netflix. También. Vamos poniendo notas. Bueno, pues esta santa, la santa, fue la fundadora de las Carmelitas Descalzas y es santa y doctora de la Iglesia Católica desde los años 70. Lo de ser doctora pensaréis que es cualquier cosa. No, es una cosa muy importante porque solo 4 mujeres han conseguido este título, que el Papa puede dar a ciertos santos según su erudición como maestros de la fe. Así era la santa. Fíjate qué tía, o sea que encima de escribir y de ser santa era una tía como muy cultivada. ¿sabes? Sí, si hubiera nacido en esta época hubiera Y un sido, personaje, y no se la ponía por delante nada. Bueno, Teresa y San Juan de la Cruz son la cumbre de la mística experimental cristiana, otra de las obras cumbre del siglo de oro. It must be love. Say what you choose. I got a right to sing the blues. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for
places. Si ahora damos un saltito hacia el Parque del Oeste, nos encontramos con una estatua de Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora mexicana a la que llaman el Fénix de América o la 10ª musa mexicana. Es el mejor exponente del siglo de oro americano, porque el siglo de oro también cruzó el charco. Aunque Sor Juana Inés de la Cruz pasó su vida en un convento, realmente no tenía vocación religiosa. ¿Qué os parece? Pues claro. Pues muy mal. Pues muy mal. Y lo mismo decís. ¿Y entonces por qué se hizo monja? ¿Y por qué? Pues se hizo monja porque ella quería aprender. Y en el siglo XVII no estaba nada bien visto que las mujeres tuviesen inquietudes así como intelectuales. Y la única opción que le quedaba para estudiar en paz, para que la dejaran tranquila, era meterse monja. Que no está mal, tú te vas a un convento, estás ahí leyendo y nadie te molesta. Y tranquilita, fría, tendría frío, yo creo, pero... ¿Y dónde no en esa época? También, Claro. pero tranquilita. En fin, allí se metió ella. Llenó su cuarto de libros y se puso a escribir. Le dio a la lírica, a la prosa, al auto sacramental y a la poesía. Y no penséis que era como era monja, escribió solo de temas religiosos, o no. Escribió también y mucho de temas más profanos. Sin ir más lejos, se le considera una abanderada del movimiento feminista. Fijaos, por ejemplo, en estos versos tan adelantados a su tiempo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Toma ya. Pues qué eso. Grande, qué grande. Pues por cositas como estas que tenía ella, pues muchos haters. Claro. Un obispo le escribió para pedirle que se dedicara a cositas de monja. Dedícate a tus cosas. A tus cositas de monja y deja la reflexión para los hombres. Hombre, por Dios. favor, claro. Que son los que piensan Claro. y reflexionan. Donde esté un hombre que pensando que se quite una mujer. Una señora monja encima. Vaya. Juan Inés le contestó, reivindicando el derecho de las mujeres a aprender lo que les diera la real gana. De Que verdad, menuda era ella. Qué desvergonzada, por Dios. Pero es Qué que, escándalo. qué escándalo. Pero los obispos se pusieron tan pesados que un buen día a Juana Inés le llegó de golpe y porrazo la vocación. Bueno, le llegó... A ver, ¿qué De hacemos? golpe y porrazo está muy bien dicho. ¿Sí? A ver. ¡Oh, milagro! Dejó los libros y empezó a firmar sus escritos como... Esto me encanta. Yo, la peor. O sea... My baby just cares for my baby just cares for my baby just cares for me. Y desde la Plaza de España vamos a dar un salto muy grande para visitar a Quevedo, que tiene una estatua en la glorieta que lleva su nombre. Y aquí nos espera Manuel del Moral, periodista, autor del blog Secretos de Madrid, que tiene por lo menos 2 libros y los paseos y las 1000 curiosidades. Y además es editor de Ediciones La Librería, que es editorial y librería especializada en historias de Madrid. ¿Qué tal, Manu? Hola, Manu. Hola, muy Hola. buenas. ¿Cómo estáis? estás? ¿Quién es este Muy señor bien. de la estatua que lleva esas gafas tan raras? Esas gafas tan raras. Pues ese señor es, Francisco de Quevedo, y es ni más ni menos que no solo uno de nuestros autores más importantes del siglo de oro, sino que también yo diría que uno de los personajes más extravagantes, polémicos y originales que han pasado por la ciudad de Madrid. Y eso que han pasado muchos, Sí. Pero Quevedo fue un... Es mi un favorito, personaje. sin duda. Es un Sí. grande. Sí, sí, es un A grande, mí es un también. grande. Y mira que era malo el tío, mira que era mal bicho, pero bueno. Nos cae muy bien. Le generaba mucho escandalizar. Yo creo que a día de hoy hubiera sido un tweetstar de estos Sí. Un hater, fabuloso. ¿no? Un hater Un total. hater, Absoluto, sí. troll, sí. O sea, yo creo que fue el primer troll de la historia fue Quevedo. Sin duda. sin Ahora, duda con un alguna. ingenio espectacular, ¿eh? Era Claro, muy claro. ingenioso, sí. Y luego tenía poesías maravillosas también, ¿eh? Sí. Hay una que incluso habla de nuestro tercer ojo, el que se Sí, llama sí, Gracias sí. y Desgracias. Y el ojo del culo. El ojo del culo. ¿Qué tipo? O sea, alguien que dedica unos versos a tal esa parte sitio? de nuestra anatomía ya solo puede ser, Pero luego tienen de personaje. poesías de amor maravillosas Sí. también. Sí, es que tocaba todos los palos. Le daba todo, no hacías cosa nada. Pero era un gran personaje, sobre todo, sí. Y muy vinculado a la ciudad de Madrid, Sí. también, porque Hay él un fue montón de madrileño. lugares, ¿no? En Madrid. Tiene un montón de Sí, lugares sí. relacionados con Quevedo. ¿eh? Claro, tú has pasado... Bueno, ahora mismo estamos en la glorieta de Quevedo, en pleno Chamberí, pero si quisiéramos un poquito ir
resucitando las huellas de Quevedo, pues podríamos empezar en la calle Arenal, en la iglesia de San Ginés, donde él es bautizado. Sí. Luego, un poquito más cerca de la Plaza Mayor, al inicio de la calle Toledo, tenemos el Colegio Imperial, donde él asiste a clases, ahí durante 4 añitos, estuvo entre el 1596 y 1600, y uno de sus episodios más famosos lo tenemos muy cerquita de la Gran Vía, ¿vale? En la plaza de San Martín. Es una placita que está en las traseras de Gran Vía, y hay un Jueves Santo de 1611, todavía si pasamos por esa Recoleta Plaza, una placa nos recuerda que, bueno, Quevedo no solo era muy bueno con la pluma, sino que también tenía fama de ser muy buen espadachín. Sí. Y ahí él vio como un hombre agredía a una mujer, y entonces él salió a defenderla, empezaron una discusión, esa discusión fue subiendo de tono, y ya sabemos cómo acababan las cosas en el Siglo de Oro. Cualquiera que haya leído algo del Capitán a la Triste o haya visto alguna novela ambientada en esa época, rápidamente se batían en duelos, acaban sus floretes, y ahí en mitad de la calle, bueno, pues acababa como acababa la cosa, y se resolvía, y en este caso ganó Quevedo. Claro, que Quevedo era bajito, era cojo, sí, pero era muy bueno. Nació, yo leí que nació con una miopía gravísima, con los pies torcidos, cojo, o sea... Lo tenía todo, pero ganaba. Todo. Pero ganaba con la espada. Sacaba un partido luego, ¿no? riña. Porque, oye, con todas esas deficiencias... Pero la necesidad agudiza el ingenio. Hombre. Total. Y bueno, y ahí una plaquita nos recuerda, ¿no? Este lance que tuvo ahí Quevedo. Y bueno, también este no fue su único enemigo, su enemigo más conocido por todos, ya sabemos que fue otro autor del Siglo de Oro como Góngora, ¿vale? Sí, de Góngora hablaremos luego más adelante, Góngora, a ver si vale, llegamos perfecto. hasta Góngora. Sí. Llegaréis es que esto da para 4 programas, ¿eh? Claro. No. Quevedo es, él de por sí, ya te os digo, es un personaje que nos dejó, bueno, era sus aficiones, él era gran fumador, le gustaba irse de caza, le gustaba la bebida, frecuentaba los prostíbulos de Madrid. A todo, o sea, que era un fenómeno. Era una joyita. Y además que tenía compañía siempre muy interesante, ¿no? Cuando iba a los prostíbulos, ¿no? Dicen que iba siempre con Felipe IV, o muchas veces. Hombre, él siempre estuvo muy vinculado a la realeza. Su madre era una secretaria, su padre también era gestor de negocios ahí de la Casa Real. Siempre era una familia de hidalgos, pero siempre estuvo muy mezclado con los válidos, con monarcas, tal. Entonces, bueno, pero aún así, todas esas buenas amistades no le sirvieron para ser desterrado unas cuantas veces. Sí. Es que se portaba mal, es que era un... Se portaba mal. Él no se podía contener, y aunque a veces firmaba con seudónimos y tal, rápidamente reconocían de quién eran, pues, los versos, los sonetos, lo que salía. Y pues, creo que fueron 3 veces las que es desterrado, 3 veces. Incluso una vez que está desterrado en León, lo meten en una celda y con 3 cerraduras diferentes cada uno, y cada uno, o sea, cada llave la tenía solo una persona, para que nadie tuviese la tentación de liberarlo, para poner las cosas difíciles, le pusieron con 3 cerraduras distintas. O sea, que, pues, a ver si era mago. Y ¿Cómo luego, lo ves, More? A veces que era te mago. iba a decir que Houdini se inspiró en Quevedo. Claro. Todo el mundo lo sabe. Claro, porque es que esto es escapismo. Sí. Pues nada, Manuel, la verdad es que hablaríamos horas y horas de Quevedo, pero bueno, que sirva por lo menos como primer aperitivo para que el que no lo conozca, que corra a leerle, sobre todo. Exacto. Y a profundizar un poco en él. Y a profundizar un poco. Y si venís a Madrid, pues ya sabéis que podéis visitar estos lugares por los que circuló Quevedo, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Manu del Moral, autor del blog Secretos de Madrid. Del pedazo de blog. Del pedazo de blog, exactamente. Una de las grandes referencias sobre Madrid. Sí, señor. Muchísimas gracias. Abrazo. A otro, chao. Bueno, pues ya volvemos al Madrid de los Austrias, a la Plaza de Oriente. En 1873 se colocó la primera piedra de esta plaza. Su inscripción dejaba clarísimas las intenciones. Para la eternidad. Aquí y para la eternidad, ¿no? O sea, ya se sabía que iba a ser para la eternidad. Pero pon esa voz, que me gusta más. Para la eternidad. Ah, sí, señor. He puesto una voz de para siempre. De la eternidad, de forever, claro. Ever.
Aquí, en lo que ahora es el Palacio Real, estaba el antiguo Alcázar de los Austrias, que fue el centro político, social y cultural del Siglo de Oro. Aquí vivían los reyes, aquí recibían a las visitas y aquí guardaban la colección de arte más importante del momento. Y en la Plaza de Oriente hay una estatua que es la de Felipe IV, que es una de las mejores estatuas ecuestres del mundo, que ahora os voy a contar por qué. Porque Felipe IV se quedó pasmado viendo la estatua de su padre, Felipe III, porque iban de Felipe en Felipe, claro, de uno en uno. Claro, y si hubiera sido el abuelo sería Felipe II. Sí. Y entonces dijo, yo quiero una mejor que la de mi padre. Y entonces al conde duque de Olivares, que le tenía muy mala baba, se le ocurrió que el caballo estuviera encabritado. Vaya. Entonces le dijo, le vamos a poner con las 2 patas delanteras levantadas. ¿Pero eso lo hizo por fastidiar o cómo? Lo hizo por fastidiar, Sí, lo hizo por fastidiar, Ya. como a mala leche, ¿no? Ya. Entonces, claro, hacer una estatua ecuestre con las 2 patas levantadas era muy complicado pues, en aquella época, porque era una obra de ingeniería. Entonces Velázquez hizo los bocetos, el escultor era Pietro Tacca, que recogió el guante, no que le hicieron duelo, sino que recogió el guante y dijo, vale, que venga, yo te echo una mano. Eso. Y se empezaron a cartear con un sabio de la época. A ver si adivinas quién era. Pues no lo sé. ¿Hay una Era, sala en Madrid? No, sí. Sí, ¿no? el que demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol. Fíjate, esto lo tengo en la punta de la Galileo. lengua. Pues Galileo, efectivamente, Galilei, que sí, luego sí. lo utilizó Queen con la canción esta famosa. Galileo. Entonces, ¿qué hizo Galileo? Hizo los cálculos para que el caballo se mantuviera en equilibrio sobre las patas traseras. O sea, si os fijáis en las torres Kío, Sí. lo que hay que hacer es que el centro de gravedad, esto lo cuento yo que soy ingeniero, el centro de gravedad tiene que reposar en la base. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron las patas del caballo, las traseras, las llenaron ahí y las delanteras las dejaron huecas, de manera que pesara más en la base y de esta manera pues se lograra esta proeza. Por eso dicen que es la estatua de los 3 genios. Ah. ¿Os ha molado o no os ha molado? No, Bueno, bueno, nos ha me ha molado. encantado, vamos, Nos ha- lo de los como- 3 genios como encima, para claro, que no. sí eran Velázquez, Pietro Tacca y Galileo Galilei. Pero esto de que eres Correcto. ingeniero también nos ha molado, pero también, Bueno, de yo- verdad, Sí, porque bueno, casi ingeniero, ¿eh? No terminaste. No, gracias a eso soy mago. de verdad, el mago Morris. Si no sería un triste informático. Una caja de sorpresas, en fin. En la plaza de Tirso de Molina nos encontramos una estatua con un señor que se llama Fray Gabriel Téllez, más conocido en la República Literaria como Tirso de Molina. Aunque hoy está eclipsado por Lope de Vega y por Calderón de la Barca, formó trío con ellos en la cumbre del teatro del Siglo de Oro. Era como el trío Calavera. Sí, el trío Calavera, la delantera de Los éxito, 3 ¿no? tenores. Los 3 tenores, sí. Tirso nació en Madrid en tiempos de Felipe II. De jovencito se hizo fraile de la Merced Calzada en un convento que estaba en esta misma plaza, hasta que llegó Pepe Botella y abrió, Y abrió una ventil- plaza. y ¿no? ventiló. Ventiló. Estudiando en Alcalá de Henares, dicen que conoció a Lope de Vega, que era un autor que ya estaba consagrado. Tirso se declaró ferviente discípulo de Lope y defendió con uñas y dientes la comedia nueva. Y entonces ella pues empezó a escribir teatro a lo loco. Para él, el teatro tenía que ser un espectáculo total, como una superproducción de Hollywood. Tenía que ser divertido, entretenido, con muchos personajes, mucho rizar el rizo con los giros de guión y muchos artificios, que eran los efectos especiales de la época, cuando salían volando, salían llamas, entraban naves, naves barcos, no naves especiales. Los pero- hologramas de la época. eso es, una superproducción. Y así le fueron saliendo grandes comedias de enredo, tal que El vergonzoso en Palacio, El condenado por desconfiado o Don Gil de las Calzas Verdes. Pero si ha pasado a la historia de las letras es porque escribió El burlador de Sevilla y convidado de piedra, que tiene fama de ser la primera vez que se llevó a las tablas el mito de Don Juan Tenorio. Y la plaza de Tirso de Molina, que es otro icono dentro de Madrid, Claro. es otra plaza de Pepe Botella, que se creó al tirar el convento de la Merced donde vivió Tirso. Y por aquí hay una historia fantástica porque pasaba una procesión famosérrima del Madrid del Siglo de Oro, la del Rosario de la Aurora. Qué Suena bonito. esto, ¿no? Sí, el Qué Rosario de la bonito Aurora, la y pasaba por expresión. ahí. Bueno, pues resulta que salía de la iglesia de San Francisco el Grande y pasaba por aquí, por una calle estrechita que bordeaba el convento de la Merced. Un buen día, esta procesión del Rosario de la Aurora se encontró con otra procesión que venía de frente. Claro, imagínate. y no pasaba. Y no ¿Qué pasaba. pasa? ¿Qué Calle pasa? estrecha. Entonces, a lo tonto, quítate tú. Empezaron a salir de tortas, a ver quién pasaba primero. Se le fue de las manos y acabaron a farolazos. A farolazos. Nada menos. Y desde aquel día las autoridades prohibieron la procesión del Rosario de la Aurora. Y el pueblo, siempre sabio, se sacó de la manga eso de acabó a farolazos como el Rosario de la Aurora. Qué bueno. Toda la vida diciéndolo, pues mira de dónde viene.
Y llegamos al barrio de las letras, barrio de los literatos, barrio de las musas o barrio del Parnaso. Todos esos nombres tiene, que es uno de los lugares con más solera literaria del mundo. Porque aquí, aquí nacieron Calderón y Moratín. Aquí vivieron Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Espronceda, Zorrilla o Valle Inclán. Aquí están enterrados Cervantes y Lope de Vega. Aquí se levantaron los primeros corrales de comedias. Aquí estuvo la imprenta de donde salió Don Quijote. Aquí siguen la Real Academia de la Historia o el Ateneo de Madrid. Aquí se organizaron las mejores tertulias literarias y por aquí se cruzaron las vidas de los grandes personajes del siglo de oro de las letras. Tiene de todo esto. Tiene de todo. Y para arrancar la pequeña ruta por el barrio de las letras, nos hemos venido a la iglesia de San Sebastián, que es uno de los lugares más importantes del siglo de oro. La lista de los personajes ilustres que han pasado por aquí ocupa 3 placas. ¡3! Wow. Aquí bautizaron a Tirso de Molina, Ramón de la Cruz, Moratín, Echegaray o Benavente. Aquí se casaron Bécquer o Larra. Y aquí se lloraron las muertes de Cervantes, de Lope de Vega, de Espronceda, de Juan Ruiz de Alarcón o del pobre Benavente, que también le bautizaron aquí. Pero es que además tuvo un cementerio donde ya nos espera Ainara Ariztoy de la Asociación Funerarte, que es nuestra experta en arte funerario. Hola, Ainara. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal, chicos? Muy bien. Oye, ¿quiénes están enterrados aquí? Bueno, que sepamos que están enterrados, tenemos algunas dudas. Ok. Es verdad que en la entrada hay un montón de nombres, como bien has dicho tú, de gente conocida, pues desde arquitectos, también le llaman el cementerio de los cómicos. Hay 2 partes, lo que es dentro de la iglesia, lo que sería la cripta, y lo que fue el cementerio que existió pegado a la iglesia, justo en la parte de fuera, donde actualmente hay una floristería. Estuvieron, porque no sabemos si están, pues como tú bien has dicho, entre otros, pues famosísimos como Cervantes, como Lope de Vega. Tenemos algunos perdidos, que parece un poco así una cosa un poco extraña, pero que es que, claro, pues todo tiene su historia y todo tiene su porqué. Claro, porque Cervantes le hicieron el funeral, pero nunca lo llegaron a enterrar allí, ¿no? Yo creo que ya fue Es que directamente. también hay dudas incluso sobre Lope, porque sí que hay partidas de defunción en la iglesia, Sí. pero claro, es que imaginaos la documentación de esa época y los dimes y diretes que han corrido a lo largo de los años, ¿no? Vaya usted a saber. O sea que ni siquiera es seguro de que estuviese ahí enterrado. Se supone que sí, porque incluso hay una placa que así lo recoge, pero la iglesia no tiene más que la partida de defunción. O sea, no consta literalmente porque hay un jaleo de pasta. Claro. ¿Qué pasa aquí? El maldito Parné. Ya. ¿Y qué pasó? Porque es que, claro, Lope de Vega decidió, bueno, pues que le pagaran el entierro, 9 días de honras fúnebres que tuvo Lope, Lope, ojo, cuidado. bueno. Pues no está mal, ¿eh? Ya ves. No Es que está fue- mal, 9 Pagó, días. pagó Un pastizal, ¿no? Para todo eso. Entierro por Él todo no. lo alto, sí. Él no pagó nada, que fue el duque de Sesa el que soltó la pasta El amiguito, y al que ¿no? además le encargaron pagar, digámoslo de manera amigable, el alquiler, ¿no? Claro. La posibilidad de estar dentro de la iglesia, porque sabéis que el que se enterraba dentro era el que tenía pasta. Allí Claro. si no pagabas, para afuera que te ibas. Claro. Resultó que el duque de Sesa tenía que pagar 400 reales anuales, que sí, que no, que ahora te pago, que te dejo de pagar. Lope se entierra en 1635 y ya a mitad del siglo lo sacamos porque aquí no ha pagado nadie, ni el duque Oye, ni la familia. ¿qué pasa con el renting? Claro, esto es así. Totalmente. Lo sacan de la iglesia y hay quien dice que si lo llevaron a la cripta, donde actualmente todavía descansan algunos difuntos. Pero hete aquí que uno de los que dice que no, misioneros romanos, dice que al no haber pagado lo sacan directamente de la iglesia Claro. y se lo llevan al cementerio de al lado. Como seguimos sin pagar ni un real, al osario común. Ahí que te quedas mezclado con todos. Pues ahí mezclado con su público que Con el- no podía, y con sus se actores. No mezclaba podía con la estar cla- mejor mezclado. Con claro. los que le querían. Donde tenía Ya, lo que estar. sucede es que, imaginaos, el cementerio deja de funcionar como tal a final del 19, se remodela el barrio y no quedaba como muy cookie tener ahí un cementerio, lo van a desmantelar y luego además en guerra civil ya existiendo la floristería, que me parece maravilloso que se hiciera una floristería, ¿no? Bueno, Esa es bonito, colección ¿no? Difunto Flores, Es bonito. me parece espectacular. Sí. Bueno, sufre un bombardeo durante la guerra. El resumen, que no sabemos dónde están los restos de Lope, porque Sí, si ya madre. estaban mezclados, imaginaos que llega la bomba, aquello se mezcla. Un desastre. Pues lo que ¿Dónde decimos, está? ¿dónde Bueno. está? Pues donde tenía que estar, pues, mezclado está con entre su- todos. y ya Entre está. todos. Claro. Oye, Ainara, yo te quería preguntar, cuando ya empezamos en el prerromanticismo, ¿qué le pasó a José Cadalso? Bueno.
Bueno, la historia que tenemos aquí, esto es para hacer un peliculón. Bueno, Es llevamos, otro, ya llevamos 3 pelis, ¿eh? O sea, Pues vamos a por la cuarta, venga, chicos. vamos. Porque José Cadalso todavía no es romántico, pero yo creo que le podemos poner el cartel de casi romántico, que es muy bonito. Cadalso que se enamora perdidamente de una actriz a la que llamaban La Divina. ¿Cómo tenía que ser esa mujer Divina. para poder...? La Divina. Divina. Fea no, seguro. Desde luego. Era la mi pobre influencer de la Sosa, época. claro, era... La pobrecita María Ignacia, que se muere de tifus con 25 años. El Ya nombre, tenemos el aquí. nombre bonito no lo tenía, pero bueno, en fin. Bueno, pero le ponemos La Divina y es Ya como está. maravilloso, ¿no? Sí, hombre. La pobre mía, 25 años, llega el tifus y se la lleva. Y el pobre Cadalso, que se queda destrozado, muerto de amor por los rincones, la entierran en el cementerio al lado de la iglesia de San Sebastián. Y aquí tenemos dos versiones. Las dos están de acuerdo en que una noche de abril de 1771, Cadalso, muerto de amor, medio loco, como muy literario todo, Muy romántico. desenterrarlo, Claro. totalmente. Va a desenterrarla. Va a Bueno, y muy friki, desenterrarlo. aparte de muy todo, en fin. Bueno. ¿Qué me estás Ay, pero tiene su contando? punto como muy de muy de amor. Ay, lo ¿no? de desenterrar no sé, pero bueno, sigue. Va por ella, dicen que va por ella a desenterrarla porque no puede con el dolor, y aquí están las dos versiones. Nos cuentan o que bien la Santa Hermandad, que era un poco como la policía de la época, le pilla ahí en plena aventurita de sacar los restos de su difunta y le convence: ¿qué estás haciendo? Hombre, por Dios, deja esto ya. Y la otra versión, que me parece muchísimo más de la película que vamos a grabar, Sí. llega el conde de Aranda, que era amigo. Espera, chunda. chunda, es que Chunda, si no lo pasa decimos... por ahí Sí. y se encuentra Cadalso intentando desenterrar a la Divina. Vale. Hombre, por Dios, pero ¿qué haces? Déjalo ya, que te van a detener. Pues Pepe, el ¿no? caso Le es llamaría que- Pepe. ¿Qué haces, Pepe? ¿No? Pepe, Bueno, yo no sé si igual le llamaría Pepe, o incluso le llamó el nombre y el apellido del susto que le di. Pepe Imagínate Cadalso, ¿qué haces contarte. aquí, hombre? Que te van a llevar a Me Cadalso. encanta. Le convence para que no cometa semejante atropello, pero acordaos que después Cadalso va a escribir Noches Lúgubres, Sí. que es una obra en la que casualmente pasa algo parecido. No hagamos spoiler para que lo leamos todos, Ujú. pero vamos, entre el amor, e incluso dice la leyenda que podría haberle entregado en el lecho de muerte a su amada una poesía y que Cadalso además quería recuperarla, que no era capaz de recordarla completa. Bueno, Ay, yo qué me quedo más- personaje. Capítulo Me quedo 4. más- Capítulo 4. Sí, señor. Mejor con el amor, ¿eh? Yo creo que fue por amor todo. Claro que sí, Sí, por porque es que amor. si no ya... Bueno, Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte, nuestra experta en arte funerario, seguiríamos hablando de este cementerio porque es maravilloso, pero tenemos que seguir con la ruta. Pero Así siempre que, nos quedamos con las ganas de cositas que nos cuentas, ya lo sabes. muchas Que gracias. yo me subo por- a la historia con vosotros, chicos. Eso es. Un besito, Ainara. Besito, Un beso. Ainara. Bueno, pues llegamos a la Plaza de Santa Ana, otra plaza que le debemos a nuestro amigo Pepe Botella, el Plazuelas, el que tiró el convento de Santa Ana para que Madrid pues recuperase los ¿Y aires. qué hubiera sido de Madrid sin la Plaza de Santana? Hombre, la Claro de que sí. días, noches y de ¡Viva todo. Pepe Botella! Viva Pepe Botella. ¡Qué alegría nos da! Y nos ha dado. Aquí estuvo el Corral de la Pacheca. Hombre, el Corral de la Corral Pacheca. de la Pacheca. Uno de los más famosos del siglo de oro, junto con el Corral de la Cruz. Más tarde, el Corral de la Pacheca cambió de sede y se convirtió en el Corral del Príncipe. Que ahora que esto queda como mucho más grande. Que está donde ahora se levanta el Teatro Español. Ya sabéis, ¿no? Ahí mismito, sí señor. Ahí mismo. Bueno, pues además del teatro, en la plaza podemos ver una estatua de Lorca, uno, bueno, ya sabéis, uno de los más importantes poetas de la generación del 27, y otra de Calderón de la Barca, uno de los grandes protagonistas del siglo de oro. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I
Calderón era hijo del secretario del Consejo de Hacienda de Felipe II, o sea, otro tipo noble, como habíamos visto, que le pasaba a Quevedo. Dicen que cuando nació todos pensaban que estaba muerto, así que lo metieron en un caldero de agua caliente para que reaccionara. Y reaccionó. Pero espera. Creo que lo de Calderón no tiene que ver con este caldero. ¿Pero por qué estaba muerto? ¿Pero por qué creen que estaba muerto? ¿Es que esto? Pues porque nacería ahí por eso, yo qué sé. Pues no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba esperando meterse en agua caliente. Y le metemos en agua caliente. En fin. Su padre se empeñó en que se hiciera cura y le metió en el famoso colegio de San Isidro de los jesuitas por el que pasaron otros ilustres como Lope de Vega o Quevedo, que ya lo hemos visto también. Pedro Calderón tenía otros planes. Era un genio y a los 13 años estrenó su primera comedia y ya no pararía de estrenar. Tras pasar por las universidades de Alcalá y de Salamanca, le empezó a dar a la juerga y al juego. Se bebió la herencia de su padre y se metió en 1000 trifulcas. Su vida de crápula le llevó a tener una bronca monumental con Lope de Vega, que fue una de las guerras literarias más famosas del Siglo de Oro. Entre otras. Entre otras. Esto empezó porque un buen día hubo jaleo en el mentidero de representantes. Un actor sacó la espada, atacó a un hermano de Calderón y se fue por patas. Acabáramos. Calderón, que era un broncas, se fue a por él. El actor se refugió en el convento de las Trinitarias, que está también aquí cerquita. Calderón y sus colegas, fuera de sí, entraron en el convento como una manada de elefantes en una cacharrería. Ay, madre, qué panda. Registraron las celdas de las monjas, pisotearon la tumba de Cervantes, gritaron, les levantaron el velo a las monjas, pero nada. O sea, unos macarras de la época. Unos macarras, claro, pensando que se había escondido debajo de un traje de monja. Pues claro, nada, claro. El actor había desaparecido. ¿Qué pasó? Que cuando la noticia llega a Lope, pues Lope se cabreó muchísimo con Calderón, porque su hija, la hija de Lope, Sor Marcela, estaba de monja en el convento y Lope mandó una carta a las autoridades exigiendo justicia y poniendo a caer de un burro a Calderón por haber profanado la clausura de su hija. Si nos da tiempo hablaremos de Sor Marcela, que es maravillosa. Como Lope era uno de los personajes más influyentes de la corte, Calderón acabó arrestado y así nació una de las enemistades más descarnadas del Siglo de Oro. Y les tenían que haber metido a Calderón en un caldero de agua caliente por haber hecho eso. Exactamente. Bueno, pues cuando le dio por morirse a la reina Isabel de Borbón, la señora de Felipe IV, se decretó un luto de 5 años en los que los teatros estuvieron cerrados. O sea, 5 años de luto y sin teatro en Madrid, Dios mío. Como la pandemia. Ay. Para colmo, a Calderón se le murieron los hermanos, a los que estaba muy unido, y se pilló una depresión de caballo. Claro. Se quedó todo depre, el pobre. Claro, y para superar la crisis colgó la pluma y se metió a cura. Joder, esta es otra salida del Siglo de Oro. También era muy salida esto. Todos sí. acababan de cura. Es que es flipante, ¿eh? Vivió sus últimos 20 años en una de las casas más estrechas de Madrid, en la calle Mayor 61, y allí le dio por morirse a los 81 años. Muchos. Que eran muchísimos años, Sí, imagínate. sí. Muchos. Para que veáis lo importante que es Calderón, se considera que el Siglo de Oro termina con su muerte. I let him turn me down and say, can't we be, 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 can't we be friends? Oh, yes. Why should a fella want a girl like her? A frail and fluffy beauty. Why can't a fella ever once prefer a solid girl like me? She's a frothy little bubble. En la calle Quevedo vivió Luis de Góngora, otro de los grandes del Siglo de Oro. Góngora era un tipo de buena familia que vino a la corte en tiempos de Felipe III pues a buscarse la vida, y la familia lo enchufó de capellán de palacio. Y aquí es donde la pintura y las letras del Siglo de Oro pues se dan la mano. ¿Ah, sí? Cuando Felipe IV estaba recién llegado al trono, Velázquez vino a Madrid con una mano delante y otra detrás. Velázquez, nuestro Velázquez. Sin un chavo, sí, Fíjate. nuestro Velázquez. Que luego se inspiró Dalí. Sí, sí, sí. Bueno, pues Velázquez, ¿qué quería? Él quería pintar al rey, pero no le dejaron, porque, hombre, nada más llegar tampoco, Claro. en fin. Y dijo, bueno, pues para ir calentando, voy a ver si pinto un capellán, ¿no? Bueno, más que nada se lo dejaron Sí, pintar. sí, Dijeron, venga, anda, venga, esto. al rey no, pero mira, pinta este. Que- Fíjate, unos Este Este que es un capellanes. capellán. que es Píntate un capellán. Unos querubines. Es la imagen más famosa que nos ha llegado de Góngora. Velázquez Claro. lo inmortalizó como un tipo narigudo, amargado, resentido y orgulloso. O sea que A el ver, retrato de Góngora lo Sí. pintó Velázquez mientras calentaba la banda, ¿no? y le Podemos pintó decir. como le veía, tampoco Claro. hizo nada así. En fin, bueno, el retrato fue tan celebrado que el rey dijo, ¡Hey, cómo mola este cuadro! Yo quiero uno igual. así que llamó a Velázquez y se quedó para siempre como pintor de la corte. Mira tú. Qué Me bueno. encanta David porque igual hace de rey que hace de eternidad. Sí, y Claro, cuando- sí, sí.
y de oso yogi casi. Sí, o de pronto, además este dice- Felipe IV me ha quedado un A veces poco dice, yogi. espera, y voy a ver cómo pongo voz borbónica. Sí, claro, sí. él se mete en el personaje. Sí, Claro, sí. es que los borbones son fáciles, pero es que, claro, Felipe IV es Austria. ¿Cómo habla Ya. los austrias? Sí. Es que es otro rollo. Es otro rollo. Bueno, pues a Góngora, como buen escritor del siglo de oro, adivinad qué le gustaba. Oh. La buena vida, el juego, las cartas, las mujeres, los toros, el teatro y los cotilleos. Un bon Muy vivant, un bien. bon vivant. Lo tenía todo. Bueno, pues tanto se dio al vicio que se arruinó. No. Sí. Y vivía de alquiler en un cuchitril en esta calle que entonces se llamaba Calle del Niño. Y él mismo dijo, he alquilado una casa que en el tamaño es dedal y en el precio plata. O sea, carita. O sea, como hoy. Como hoy. Como hoy, básicamente. Y como las enemistades literarias en el siglo de oro eran el pan nuestro de cada día, Góngora y Quevedo se pasaron la vida insultándose. Eso sí, con mucho arte y muy mala baba. Sí, ¿no? Y cuenta, hay una anécdota buenísima de Quevedo que decían que era pues de un ingenio sobrenatural y hacían peleas de gallos. Ah, sí. Que es como lo que hacen ahora los raperos que se insultan, Sí, sí, pues sí. ellos se insultaban pero en rima. Y había una costumbre en la corte que es que cuando hacían esas fiestas, pues la gente sabía que ellos rimaban con extremada facilidad en consonante, porque tenía que ser en consonante, no podía ser en Hombre, consonante. claro. Y apareció un señor con el rape, que era el tabaco este picado de la época, que era que se ponían ellos, que le daba por metérselo por la nariz y les daba el subidón. Entonces se le acercó, se le puso de rodillas, así genuflexo, y entonces abrió la cajita y todo el mundo sabía que le estaba retando o que le iba a retar. Entonces se hizo un corrillo, silencio absoluto, y le dijo a este señor la única palabra que no rima con nada en castellano, en consonante, que es polvo. Y le dijo genuflexo, Con gran humildad, señor, vengo a ofrecerle este polvo. entonces cuenta la leyenda que Quevedo se dio cuenta inmediatamente, le hizo el gesto de la cruz y le rimó en latín diciendo, No os humilléis, pecador, ego te absolvo. no se Madre sabe mía. si esto es cierto, pero es tan bonito que Es la muy quería bonito. contar. Si no nevero e ventrovato, ¿no? Efectivamente. Pero fíjate que hasta en latín les hacía las rimas Quevedo, ¿no? Bueno, Oye, ¿qué Un más grande, da? un grande. Bueno, pues este tipo tan ingenioso era el archienemigo de Góngora. Y en esta bronca entre ellos, la guinda del pastel, pues la puso, como no, Quevedo. Quevedo tenía mucho dinerito, además parece ser que era más rata que todos los demás y que no se arruinó. Así que compró el edificio donde vivía Góngora, en esa casa que era tamaño de dedal Y oro. y en el precio que era plata, ¿no? plata. Y se lo compró solo para darse el gusto de echarlo, ¿no? Madre. Luego circuló por Madrid una sátira que normalmente la sacoto, pero es que esta merece la pena, que dice así. Y págalo, Quevedo, porque compró la casa en que vivías, molde de hacer arpías, y me ha certificado el pobre cojo Es decir, Quevedo, que de tu habitación quedó de modo la casa y barrio todo, hediendo a Polifemos estantíos, Polifemo es una de las obras maestras de Góngora. coturnos tenebrosos y sombríos y con tufo tan vil de soledades, Otra de las grandes obras de Góngora. que para perfumarla y desgongorarla de vapores tan crasos, quemó como pastillas garcilazos. Y se quedó como Dios. Y Qué se quedó manera como de, ancho. de ponerle a Por caerle Dios. un burro Sí, sí. en 2 Por minutos, Dios. ¿eh? Y sobre todo que después de echarle de su casa, se dedicó a desgongorarla, ¿no? Maravilloso. Madre. Bueno, pues lo peor de todo es que hay una placa que recuerda que aquí vivió Quevedo, aunque no vivió nunca, simplemente compró la casa para hacer negocio y para echar a Góngora. Y en su honor, encima, la calle del Niño hoy se llama Calle Quevedo. A Góngora ni se le menciona. Y no solo eso, cuando Góngora se fue a Córdoba antes de morir, Quevedo lanzó la última pollita. Fuese con Satanás culto y pelado. Mirad si Satanás es desdichado. What's the matter with the man? You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire. En la calle Cervantes 2 vivió, escribió y murió Miguel de Cervantes. Y en Alcalá está su casa natal, pues esta deberíamos llamarla pues su casa mortal, digo Claro, yo, se ¿no? murió. Claro. La casa era de alquiler.
El dueño vivía en la parte de arriba y Cervantes en la de abajo con su señora. Según él, la casa era lúgubre y aquí escribió su última obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 4 días antes de morir, escribió aquí mismito en esta casa sus últimas palabras, la dedicatoria al conde de Lemos, de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que dice así: Puesto ya el pie en el estribo con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. O sea, fíjate que si tenía el tío valor que a punto de morir seguía escribiendo todavía. Maravilloso. Esta dedicatoria merece la pena entera. Bueno, pero no es exactamente la misma casa, porque a principios del 19 el dueño del inmueble, el que vivía arriba, quiso tirarlo entero para construir uno nuevo. Mesonero Romanos, un gran cronista de Madrid, escribió un artículo en memoria de Cervantes en el que alertaba del peligro de que se derribara aquella joya histórica. Fernando VII se enteró, intentó parar las obras y trató de que el Estado comprase el inmueble, pero ni por esas. El dueño se empeñó y la casa mortal de Cervantes acabó derribada de un ataque de especulación. ¿Cuántos atropellos ha habido por culpa de la inmobiliaria? Pues sí. La nueva casa ya no tenía la entrada por la calle del León, que es por donde entró siempre Cervantes, sino por la de Francos. Al menos se puso en la fachada de esa calle Francos, encima de la puerta, pues ese relieve con el busto de Cervantes y una inscripción, por lo menos que recuerda que aquí vivió y murió Cervantes. Pero no fue en esa casa, sino en una casa que estuvo ahí. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, the sin. En el número 11 de esta calle Cervantes en la que estamos, llegamos a la Casa Museo de Lope de Vega, una vivienda solariega con patio típica castellana. Aquí, en lo que él llamaba mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y mi estudio, pasó Lope sus últimos 25 años. Aquí vivió todo tipo de aventuras y aquí escribió sus mejores obras y aquí murió. Y para hablarnos de Lope y de su casa nos espera Juan Carlos González de Carpetania Madrid, una asociación de profesionales licenciados en Historia, Arte, Humanidades, Artes Escénicas y guías de turismo, que llevan casi 20 años divulgando la cultura a través de sus paseos guiados por los rincones más interesantes de Madrid. Y una ruta súper chula. Maravillosas vuestras rutas. Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, pues bien, aquí en plan lopesco. En plan lopesco. ¿Pero quién era Lope? ¿Quién era? Pues el Fénix de los Ingenios. Hombre. Probablemente, si no el mayor autor que ha tenido Madrid, pues uno de los que estarían entre los dedos de una mano. Claro, bueno, siempre estaba ahí peleado con Cervantes, ¿no? Y hay más cervantistas y más lopistas. Yo soy más cervantista. Claro, a ver, las riñas y los conflictos profesionales han existido y seguirán existiendo. Y clásico. Los bandos, igual que hay gente del Madrid y gente del Athletic, pues había gente que apoyaba a Cervantes y la mayoría, eso sí, apoyaba a Lope de Vega en su época. Oye, Juan Carlos, se vino aquí tras hacerse cura, pero lo del voto de castidad no iba con él, ¿no? No exactamente. Bueno, sacerdote se hizo ya estando en Madrid, pero sí, Lope fue durante toda su vida un seductor, una persona muy activa, muy fogosa, muy inquieta, muy sentimental. Me ha encantado del activo, o sea, activo que y fogoso. era tremendo, vamos. O afectivo, esto es, que era un mujeriego. Vaya. Sí. Y entonces, ¿qué le pasó aquí? Aquí tuvo muchos líos de faldas, ¿no? En esta casa. Pues a ver, Lope de Vega se casó 2 veces, se enviudó por primera vez, se tuvo que consolar con otras mujeres y se casó por segunda vez con Juana de Guardo. No por amor exactamente, sino por cierto interés. Decían las malas lenguas de la época que casó con carne y pescado. Y es que Juana de Guardo, la que se va a convertir en su mujer, era la hija de un rico abastecedor, un mercader de la corte. Hoy le llamaríamos un empresario. Ya. Y junto con ella fueron los que habitaron esta casa de la antigua calle de los Francos, hoy Lope de Vega. Pero no fue fiel a su mujer. Siguió en amoríos con otras mujeres, muchas de ellas eran además comediantas del sector profesional de Lope de Vega, y bueno, pues la vida de Lope de Vega, incluso cuando enviudó, pues siguió rodeada de mujeres, pero es muy importante no trivializar este aspecto de Lope, sino que a veces la vida y la obra de un escritor van unidas. Claro. Y en este caso, las protagonistas principales de las comedias de enredo de Lope de Vega son mujeres. Él sabía muy bien
cómo actuaba una mujer, conocía a las mujeres y por eso las describe muy bien en las obras. ¿Quieres decir que esto lo hacía por investigación? Él no es que fuera mujer. Iba a preguntar lo mismo. Iba a investigar, ¿no? O sea, vamos a ver, somos súper mal pensados. Y luego además estas mujeres que aparecen reflejadas en sus obras son inteligentes, son activas, son las que hacen, deshacen, son las que manejan muchas veces a los hombres, o sea, son mujeres empoderadas, podríamos decir, en lenguaje actual. Sí, desde luego el tío era un crack para reflejar ese espíritu femenino, ¿no? Y claro, pues como tú dices, las conocía muy bien, por eso es verdad que no conviene trivializar, pero conviene saber que tuvo una vida pues muy intensa en ese sentido, ¿no? Exacto, sentimental, y además era muy admirado por las mujeres. Pensar, Lope de Vega, que tiene buena planta, mucho pico, presencia, don de gentes, buenas relaciones públicas, se convierte en alguien muy famoso, el más famoso del mundo literario de la época, en el mercado teatral, esos corrales de comedias, que era lo que más demanda de público tenía. Sí, ahora es el fútbol, fueron los toros, en esa época lo que más convocaba a gente era ir a un corral de comedias, y él era el gran triunfador, por lo tanto tenía su club de fans, que diríamos hoy, su hasta groupies, podríamos utilizar como lenguaje actual. Pues para una mujer el sueño era estar con Lope de Vega, conversar o algo más, estar en la intimidad con Lope de Vega, y de ahí también esa prole de hijos, de hijas, que los especialistas no se ponen de acuerdo, que si tuvo 15, 16, 20, que reconoció. Eso sí, por ejemplo, podríamos decir que Lope, con respecto a las relaciones con las mujeres, fue mal marido. Con respecto a sus hijos o sus hijas, era un buen padre, pero sobre todo era un mejor amante. Sí, ¿no? Y luego además las dedica, aparte de obras, poemas, o las pone a todas una especie de nick. Por ejemplo, el último gran amor de Lope de Vega era una mujer mucho más joven que él, que estaba casada, él era viudo, era mayor, había una gran diferencia de edad, se llamaba Marta de Nevares, era vecina suya, y es que claro, tenía los ojos color verde esmeralda, era culta, era refinada, tenía buena conversación, y se convirtieron en amantes, y Marta de Nevares se va a transformar en Amarilis, ese nombre poético de ese último gran amor de Lope, que además cuando ella enviuda, viven juntos, tienen descendencia, un escándalo en la época, fijaros, señor mayor, sacerdote, amancebado con una chica joven, viuda, y cuando muere ella, porque muere ella antes que él, ella muere ciega y loca, probablemente murió de lo que podríamos decir el regalo de Venus, una enfermedad venérea, porque claro, Lope había estado con tantas mujeres que seguramente se transmitió, y justo a la muerte de ella escribe una égloga llamada Amarilis, que probablemente son los poemas más sentidos y más hermosos que Lope de Vega escribió durante su vida. El amor y Lope están vinculados, de hecho ahí están esas líneas famosas de Lope que acaban con esto es amor y el que lo probó lo sabe, y él lo probó muchas veces. Sabía bien. Juan Carlos, si queremos visitar la Casa Museo de Lope de Vega, ¿qué tenemos que hacer? Pues en la Casa de Lope de Vega hay visitas guiadas, hay que contactar con la Casa Museo Lope de Vega para reservar, porque el cupo es reducido, las habitaciones son pequeñas, o también nosotros cuando hacemos uno de nuestros paseos por Barrio Letras, o incluso tenemos uno sobre Lope de Vega, incluye la Casa de Lope de Vega. Nosotros nos encargamos también de gestionar esa reserva. Pero la Casa de Lope se puede... Carpetania Madrid. Carpetania Madrid, claro. Carpetaniamadrid.com. La Casa de Lope de Vega se puede visitar, sigue abierta, y además es gratuita la visita. Pues si venís a Madrid, claro, si venís a Madrid o sois de Madrid, pues ya sabéis dónde tenéis que contactar para ver esa Casa Museo de Lope de Vega, que de verdad que merece la pena. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y por subirte a la historia con nosotros. A vosotros por acompañarme también, y vamos caminando juntos. Da para 4 programas, Lope de Vega. Sí. Otro que tiene peliculón. Un abrazo. Un saludo, adiós. ¿Qué queréis que os diga? Que esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros el mago More. Gracias, More. Un placer. Ya sabéis que cuando queráis podéis contar conmigo, porque me chifla este programa y me chifla la historia. Nos lo hemos pasado bien, ¿no? El placer ha sido absolutamente nuestro. Hombre. Claro. Y lo que hemos aprendido. Hombre. Sí.
Bueno, pues Juan Aranaz se ha dejado la perilla, se ha vestido de negro y se ha puesto la gola para ver si, mimetizándose con el siglo de oro, es capaz de dar sentido a este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, aprendiendo a hacer sonetos, décimas y sátiras despiadadas, Esther Sánchez y David Botello. Y vámonos, que si no esto va a terminar como el Rosario de la Aurora. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.